Es algo que ha estado girando en mi corazón y en mi mente por este último tiempo. Usualmente cuando estamos empezando el año, Dios trae nuevas temporadas y nuevas estaciones a nuestra vida y nos hace reflexionar en cosas importantes. Y algo que yo he estado reflexionando últimamente en mi vida personal, como cristiano, en mi vida matrimonial, en mi familia, la pregunta es: ¿cuál es la iglesia que puedo ver? ¿Cuál es la iglesia que mi generación está viendo el día de hoy? ¿Cuál es la iglesia que usted está viendo el día de hoy? ¿Cuál es la iglesia que nosotros somos el día de hoy? Creo que esa es una preocupación que como ser humano y como persona y como líder a veces me preocupa, a veces está rondando en mi corazón, y oraba y Dios martillaba en mi corazón sobre este tema. Así que de eso es lo que yo quiero hablarles el día de hoy, la iglesia que puedo ver. Yo quiero que me ayude a abrir su Biblia en Hebreos capítulo 12. Vamos a estar leyendo el capítulo 12, versículo 1 al 2, y si usted puede ponerse sobre sus pies, reverencia a la palabra, se lo agradeceré de todo corazón. Si no puede por cuestiones físicas, no se preocupe. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al versículo 2, la iglesia que puedo ver. Cuando usted lo tenga, por favor, dice un fuerte amén. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos ¿con qué? ¿Con qué? Con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Y esto es algo hermoso: el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Incline su rostro ahí donde está y pida al Espíritu Santo que hable a nuestros corazones en esta mañana. Espíritu de Dios, hoy venimos delante de ti reconociendo que nada podemos hacer si no es por tu voluntad, Señor. Yo te pido que en esta mañana cada uno de los que estamos aquí podamos tener un encuentro personal con tu palabra, Señor. Yo no sé, Señor, la realidad o la condición en la que mis hermanos, mis hermanas se encuentran el día de hoy, pero sí sé que tú tienes una palabra viva para nosotros, Señor. Una palabra que nos restaurará, una palabra que nos confortará, una palabra que nos levantará, una palabra que abrirá nuestros ojos, Señor, a las realidades de lo que tú, Señor, esperas de nosotros, de tu iglesia, Señor, y como tú quieres levantar a tu iglesia en poder y autoridad, Señor, para este tiempo. Espíritu de Dios, yo te pido que limpies los aires espirituales, Señor. Toda preocupación, todo pensamiento distractor, todo sentimiento distractor, yo te pido que lo tomes hoy de este lugar, y que por los próximos minutos este pueblo, cada uno de nosotros, podamos escuchar tu palabra, el Espíritu Santo hablando a nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret lo pedimos, Espíritu de Dios. Amén, amén y amén. Puede tomar su lugar. Mis hermanos, cuando yo leo este capítulo 12 del libro de Hebreos, y específicamente el versículo 1 y 2, hay algo en mí que se empieza a desarrollar, y es un sentimiento de responsabilidad y de compromiso. Cuando el escritor hacia los hebreos, a los hebreos, empieza narrando y diciendo que tenemos una gran nube de testigos a nuestro alrededor, yo no puedo sentir más que un compromiso y responsabilidad, porque recuerdo que mi vida, que mi ministerio y todo lo que yo soy en el Señor está parado sobre los hombros de mártires, está parado sobre los hombres y mujeres
que entregaron su vida por el evangelio. Hombres y mujeres que en coliseos romanos, y de hecho los historiadores dicen que fueron los primeros 300 años de la historia del cristianismo, los primeros 300 años de mayor persecución. Fueron años difíciles, fueron años, mis hermanos, donde los emperadores perseguían a los cristianos y los llevaban a los coliseos romanos, mientras osos y leones, animales salvajes, destrozaban sus cuerpos y la multitud enardecida gritaba: muerte, muerte a los cristianos. Eran años difíciles, años de persecución. La persecución para el pueblo cristiano no empezó el día de hoy, no empezó desde que inició la pandemia, no empezó en el 2024. La persecución de la iglesia cristiana empezó desde el momento que el Espíritu Santo empoderó a esos hombres y mujeres que estaban en el aposento alto. Desde ese momento la persecución contra la iglesia de Cristo inició. Eran años difíciles, años donde los emperadores literalmente colgaban a los cristianos en estacas gigantes y en la cima de esa estaca les prendían fuego vivos para que sirvieran como antorchas humanas en los palacios reales. Eran tiempos difíciles. Eran tiempos, cuando yo leo estos versículos, yo me tengo que recordar de mártires como Esteban. La Biblia habla que Esteban fue el primer mártir de la iglesia cristiana. Tendríamos que hablar de Esteban cuando lo estaban apedreando. Y la narrativa bíblica dice que cuando lo estaban apedreando, Esteban empezó a ver cómo los cielos se abrían. Y sus últimas palabras al Señor fueron: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Tendríamos que recordar a mártires como Policarpo de Esmirna, un anciano que fue cautivado, llevado preso, y le dijeron: mira, Policarpo, tú estás demasiado anciano, no te queremos matar, no te queremos poner en la hoguera, mejor niega a Jesús, apártate de los caminos del cristianismo. Y niega a Jesús. Y mira lo que Policarpo les dijo: durante 86 años serví a Cristo y Él no me hizo daño. ¿Cómo podría yo blasfemar contra mi Rey y mi Salvador? Y la tradición cristiana nos explica que fue muerto y crucificado, más bien metido en la hoguera y quemado vivo en la hoguera. Tendríamos que recordar a mártires como Perpetua y Felicidad. Perpetua, una hija de la nobleza de Cartago, y su padre le insistía porque tenía un bebé en brazos. Acababa de tener un bebé y tenía su bebé en brazos, y su padre le decía: por favor, niega a Jesús, te van a matar. Y entonces ella le pregunta a su padre: padre, ¿cómo se llama esa vasija que está ahí? Y el padre le contesta: eso se llama bandeja. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de ella? Pues bien, a esa vasija hay que llamarle bandeja, porque no es una cuchara o un pocillo, porque es una bandeja. Y yo soy cristiana, no me puedo llamar pagana ni de ninguna otra religión, porque soy cristiana y es lo que quiero ser para siempre. Tendríamos que recordar, mis hermanos, también a Jesús, que la Biblia dice en 1 de Corintios capítulo 15 versículo 20 que Él fue la primicia de los que durmieron. Él fue el primer mártir, pero hay una gran diferencia. La Biblia dice en Juan capítulo 10 versículo 18 que nadie le quitó la vida, Él la entregó por amor. Él fue voluntariamente a la cruz a entregar su vida. Cuando yo leo el capítulo 12, versículo 1 al 2, tengo que recordar a todos estos hombres y mujeres que con valor entregaron su vida por amor a Jesucristo, por un propósito más grande que su propia existencia, por un propósito más grande que sus propios anhelos. Y hasta el día de hoy sus nombres han quedado inscritos en la vida, no solamente en el libro de la vida, sino en generaciones que hasta el día de hoy la gracia y misericordia de Dios nos ha alcanzado. Tendríamos que recordar, de hecho, a ese salón de la fama de la fe,
En el capítulo 11, tan solamente un capítulo anterior al capítulo que acabamos de leer, el escritor nos hace un recorrido por todos los hombres y mujeres de fe. Y él escoge algunos de esos héroes. Habla, por ejemplo, de Abel. Y dice que él, por la fe, entregó el mejor sacrificio al Señor. Por la fe, Abel entregó lo mejor al Señor. Y dice que aún después de muerto, esa fe y ese sacrificio aún daban testimonio de su fe. Hablaba también de Enoc, que fue transpuesto y agradó a Dios. Habló de Noé, que empezó a hacer un arca cuando ni siquiera antes en la humanidad había habido un diluvio como ese. Él creyó en la palabra de Dios. Él creyó en la palabra de Dios y empezó a construir lo que nunca había antes visto por fe. Tenemos que recordar a Abraham, que dejó su tierra, que dejó su parentela para seguir la voz de Dios. Y cuando por fin había recibido la promesa de Dios a través de su hijo Isaac, la Biblia dice que estuvo dispuesto a ofrecer a Isaac como ofrenda, porque él sabía que lo más importante no era la bendición, sino la fuente de la bendición, que era Dios. Por la fe. Tendríamos que recordar a Sara, que la Biblia en el capítulo 11 dice que recibió fuerza para concebir. ¿Usted se recuerda de Sara? La Biblia dice que Sara ya no podía tener hijos. Sara ya era demasiado anciana. No solamente era estéril o había sido estéril por toda su vida, sino que Sara era una persona anciana, ya no podía tener hijos. Pero dice la Biblia que por la fe ella creyó en la promesa de Dios, creyó ante todas las circunstancias negativas de su vida, y Dios cumplió su palabra en su vida. Por la fe, Jacob bendijo a los hijos de José. Jacob, ese hombre que perdió todo en el camino, que incluso perdió la salud porque quedó lisiado por recibir una bendición de parte de Dios, al final de su vida, dice la Biblia que apoyado sobre el borde de su bastón, bendijo la promesa que un día Dios le había dado a sus nietos, a los hijos de José. En medio de la traición de sus propios hijos, en medio del dolor de la vida, en medio de todas las amarguras y malas experiencias de la vida, él tuvo la capacidad por la fe de bendecir a una nueva generación. Tendríamos que recordar a Moisés. Moisés, que fue el padre, el que recibió una promesa en una circunstancia difícil para su vida. Él no podía hablar, él era un fugitivo, él no podía regresar a Egipto, pero por la fe la Biblia dice que él fue con la palabra de Dios a liberar a todo un pueblo y llevarlos a una tierra prometida. Por la fe. Y el capítulo 11 sigue diciendo: y nos faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. ¿Qué es lo que le estoy diciendo esta mañana con todo esto? Lo que le estoy diciendo, que la persecución de la iglesia cristiana y digamos el dolor y las aflicciones de la iglesia cristiana no es algo nuevo. Es algo que durante todo el tiempo de la historia bíblica y de los primeros siglos de la iglesia cristiana lo vivieron en carne propia los seguidores de Jesús. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? La diferencia es de que a pesar de esa persecución, a pesar de esos problemas, la Biblia nos narra que donde había un cristiano, donde había un seguidor de Jesús, las cosas no podían seguir iguales. Milagros sucedían, los muertos resucitaban, los paralíticos se levantaban. Las cosas no podían ser iguales, porque aunque eran perseguidos, eran victoriosos, tenían victoria. Por eso en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 6, narra que en Tesalónica la gente decía, la gente de la comunidad decía: ahí vienen los que trastornan al mundo.
en medio de una persecución, en medio de un problema, en medio de una aflicción, pero todavía el poder del Espíritu Santo caminaba con ellos de tal manera que a donde ellos iban trastornaban al mundo. De hecho, la Biblia también nos narra que en Antioquía fue la primera vez que le llaman a los cristianos cristianos. Y sabe, en el inicio eso era una forma burlesca para identificar a los seguidores de Jesús, a los seguidores de Cristo. Los de Antioquía empezaron a llamarles cristianos de forma burlesca. ¿Sabe por qué? Porque la gente decía: miren, esas personas caminan como caminaba Jesús, hacen lo que Jesús hacía, hablan como Jesús hablaba. Tenían la identidad de Cristo tan puesta en sus vidas que la misma comunidad les llamó cristianos. Imagínense eso por un momento. Ellos no tuvieron que hacer, como muchas veces nosotros, una reunión para ver qué nombre nos vamos a poner, cómo nos vamos a identificar, cuál va a ser la estrategia de marketing para poder llegar a la comunidad, ¿verdad? No, ellos simplemente hacían lo que Jesús les había mandado hacer. Caminaban como Jesús, hablaban como Jesús, hacían las cosas de Jesús. Y la misma gente, el mismo mundo, identificaban que eran seguidores de Jesús. Tanto así que Eusebio, uno de los historiadores del primer siglo, habla del caso de una persona, de un cristiano, que mientras lo estaban torturando, le estaban haciendo tratar de hacer blasfemar en contra de Jesús. Y empezaban a hacerle preguntas y le preguntaban cosas como: ¿cuál es tu nombre? Y él respondía: soy cristiano. ¿A qué nación perteneces? Y él solo respondía: soy cristiano. Y le decían: ¿y en qué ciudad vives? Y él decía: yo soy cristiano. Y la gente que lo quería matar le preguntaba: ¿eres esclavo o eres libre? Y él les decía: yo solamente soy un cristiano. Y la historia del cristianismo dice que él murió y en sus labios únicamente dijo: soy un cristiano. La iglesia que puedo ver. ¿Sabes cuál es el problema, mis queridos hermanos? Es que pareciera ser que aquello que en los primeros 300 años de la historia cristiana, y aquello que en el transcurso de la historia bíblica nunca fue lo suficientemente fuerte para detener el avance de la iglesia de Cristo, parece ser que ahora sí nos está deteniendo. La iglesia que hoy puedo ver es una iglesia que a veces estamos en división y en conflictos internos. Una iglesia que ha cerrado sus ojos ante la injusticia social. Una iglesia que se ha sumido en depresión. De hecho, las estadísticas dicen que el 44% de la población de nuestros jóvenes hoy en día, 44%, eso es casi la mitad de toda la población de nuestra juventud, ha pensado seriamente quitarse la vida. 44%, una iglesia sumida en depresión, una iglesia que ve el divorcio como algo natural. Una iglesia con hijos perdidos en las drogas. Una iglesia incapaz de perdonar o pedir perdón. Una iglesia dependiente de los sistemas de este mundo. Una iglesia que ha doblegado el matrimonio ante los movimientos LGBT. Una iglesia que no se ha puesto a parar y ponerse en el liderazgo de este mundo y decir: no, no más. Los principios bíblicos. Una iglesia que ha delegado el sacerdocio al gobierno y sistemas gubernamentales. Yo decía en algún momento que muchos de nosotros a veces estamos corriendo porque estamos perdiendo a nuestros jóvenes, estamos perdiendo a otras generaciones, y nos preguntamos por qué. Y la respuesta es muchas veces porque nosotros hemos dado 2 pasos hacia atrás. Nos hemos olvidado de la iglesia que debemos de ser. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia?
La buena noticia, mis hermanos y mis hermanas, es que lo importante no es la iglesia que yo veo. Lo importante no es ni siquiera la iglesia que usted ve. Lo importante no es la iglesia que otros ven. Lo importante, mis hermanos, es la iglesia que Jesús puede ver. La iglesia que Jesús puede ver. Y mis hermanos, ¿cuál es la iglesia que Jesús puede ver? Bueno, déjeme decirle que la iglesia que Jesús puede ver es la iglesia de Efesios capítulo 1 versículo 22 al 23, donde dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia que Jesús ve es la iglesia de Deuteronomios capítulo 28 versículo 3: y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios. La iglesia que Jesús puede ver es la iglesia de Mateo 16:18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del no prevalecerán contra ella. La iglesia que Jesús puede ver es la iglesia de Salmos 92:12, donde dice: el justo florecerá como la palmera y crecerá como el cedro en el Líbano. La iglesia que Jesús puede ver es la iglesia de Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 12, donde dice: y el Señor os haga crecer en todas las cosas y abundar en amor unos para con otros, para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros. La iglesia que Jesús puede ver es la iglesia de Marcos capítulo 16 versículo 17 al 18. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa es la iglesia que importa. Esa es la iglesia que Jesús puede ver. Pero muchos de nosotros nos encontramos ahora mismo en una realidad que quizás usted me puede decir: Pastor Juan Carlos, claro, esa es la iglesia que Jesús puede ver. Una iglesia que es cabeza y no es cola. Una iglesia en prosperidad, no solamente en su alma, sino en todas las cosas. Pero hoy por hoy, en la realidad donde yo me encuentro, en la estación de la vida donde yo estoy parado, eso no es lo que yo puedo ver. Pastor, quizás eso Dios se lo ha dado a mi hermano, al pastor, al líder, a los líderes de esta iglesia, pero yo, que soy el que me siento hasta atrás, pero yo, el que estoy pensando ahora mismo cómo pagar los biles, cómo poder resolver la situación familiar, el problema matrimonial, yo que estoy parado en esta realidad, no es la iglesia que soy en este momento, no es la iglesia que puedo ver. Ahora, en el capítulo 12 y los versículos que leímos, el escritor nos da algunos consejos de cómo podemos llegar a ser esa iglesia que Jesús ve. ¿Cómo puedo ser la iglesia vista por Jesús? Bueno, lo primero que dice el escritor es de que él lo que hace es despojarse de todo ¿qué? De todo peso y de todo pecado que nos asedia. Ahora, esa palabra asediar es una palabra muy interesante, porque habla de una estrategia militar. El asedio era una estrategia militar en la antigüedad que utilizaban los grandes imperios para destruir a toda una nación o a todo un pueblo sin tan siquiera usar una sola arma. El asedio consistía en rodear a esa comunidad o a esa nación, y ellos lo rodeaban y no permitían que nada saliera y que nada entrara a esa ciudad. Y entonces eso podía pasar por una semana,
2 semanas, un mes, 2 meses, un año, 2 años. Y mientras el tiempo transcurría, lo que sucedía es que la gente dentro de esa ciudad empezaba a perder la comida, se les acababa la comida, se les acababan los recursos. La gente empezaba a enfermar y no podían salir de sus ciudades para ir a agarrar alguna medicina o buscar alguna solución. La gente empezaba a morir dentro de esas ciudades y entonces no podían sacar a sus muertos, que usualmente en la antigüedad los cementerios estaban fuera de la ciudad para que las enfermedades no llegaran a la ciudad. Y ellos no podían sacar a sus muertos, los tenían que dejar entre ellos, y las pandemias y las enfermedades empezaban a carcomer el corazón y la vida de ese pueblo, al punto que los enemigos, sin tan siquiera gastar una sola flecha, terminaban destruyendo a toda una nación. Una estrategia militar de aquellos imperios que decían: no vale la pena desgastar o matar a uno de nuestros soldados para destruir a este pueblo, simplemente rodeémoslos. Pero habían otras cosas interesantes en el asedio. No solamente era rodear y no permitir que nada pudiera salir o entrar a ese pueblo, sino que también empezaban a llevar murmuraciones al corazón de esa nación. Cosas como: hoy sí vamos a entrar y los vamos a matar. Hoy es el día, hoy a las 9 de la mañana vamos a llegar, destruir sus puertas y entonces vamos a destruir a todas sus familias. Empezando, vamos a matar a todos sus primogénitos. Cosas como esas que eran mentiras, que no eran verdades, pero el pavor, el pánico por esas mentiras llegaba al corazón del pueblo y empezaban a destruirse. ¿Sabes qué te quiero decir? Lo que te quiero decir es de que muchas veces el diablo simplemente te ha engañado. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que él no tiene autoridad sobre tu vida. Él no tiene autoridad sobre ti. Él no tiene autoridad sobre tu familia. Él no tiene autoridad sobre tu futuro. Lo único que él puede hacer es manipular tus pensamientos, tirar mentiras a tu corazón, asediar tu vida, asediar tu corazón y tu mente para poder confundirte a ti. El enemigo no tiene poder sobre tu vida, pero cuántas veces el diablo nos ha destruido y nos ha tirado al suelo sin tan siquiera gastar una sola arma. Simplemente rodeando nuestro corazón, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Yo platicaba en una conferencia matrimonial o de parejas y decía que muchos problemas en el matrimonio se resolverían con tan siquiera decir: sabes, mi amor, perdóname, me equivoqué, ¿verdad? Y se terminaría el problema. Pero no, como Juan Carlos, yo tengo que ganar el argumento. Y el diablo me empieza a tirar pensamientos: no, tú tienes la razón. Tú tienes que darle los 4 puntos de por qué tú ganas este argumento. Y nosotros vamos y empeoramos aquello que no tendría que haber sido un problema. Por los asedios a nuestro corazón y a nuestros pensamientos. El diablo no te tiene destruido. Son los pensamientos que él ha puesto en tu corazón y en tu mente los que te tienen en el lugar donde estás. Si tan solo nosotros nos despojáramos del asedio y viéramos la realidad de las promesas de Dios, de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, del potencial y las semillas de bendición que Dios ha puesto en tu vida, nos despojaríamos de ese asedio y le diríamos al diablo: diablo mentiroso, Dios me ha prometido algo diferente. Y caminar en fe. Yo quiero preguntarte: ¿tú crees que a Noé no se burlaron de él? ¿Tú crees que Noé, su familia, le dijo en algún momento: mira, Noé, nos estás haciendo trabajar mucho, estás loco con lo que estás haciendo? ¿Tú crees que a Moisés no le dijeron: Moisés, ¿cómo estás loco? Vamos a cruzar un mar rojo, dices que caminemos, nos vamos a ahogar? Ellos recibieron críticas. Ellos recibieron contraposición del enemigo, pero en medio de todo, mis hermanos y mis hermanas,
Ellos decidieron caminar como la iglesia que Jesús veía, no como la iglesia que otros veían, no en la realidad que sus ojos naturales podían ver, no en las experiencias de sus vidas, sino en la palabra y las promesas de un Dios vivo, que si Él lo dice, Él lo hará en tu vida. Entonces el escritor dice: lo primero que yo hago es despojarme de esas mentiras, de ese asedio que no es verdad, son ilusiones ópticas, ilusiones espirituales que el enemigo pone en nuestras vidas y que nos engañan y nos hacen creer que nuestra realidad siempre será así, cuando Dios dice que tú, como justo del Señor, tienes que ser como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Oh, yo no sé si tú me estás entendiendo, pero Dios me ha mandado a inyectarte una dosis de fe a tu corazón el día de hoy. Que tú salgas de este lugar perseguido, pero no agobiado, perseguido, pero no destruido. Un cristiano, una cristiana que camine en fe en las promesas que Dios te ha dado. Lo segundo que dice el escritor, dice: corre con paciencia. A veces podría hasta sonar un poco paradójico usar la palabra correr y la palabra paciencia en una misma oración. Porque cuando usted mira a un corredor, pareciera ser que está desesperado para llegar a la meta. Pero él dice: corre, pero corre con paciencia. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir: sé ágil en la vida, sé intrépido, da pasos de fe, pero al mismo tiempo ten paciencia, reconociendo que los tiempos de Dios son perfectos y no los tuyos. El tiempo de Dios es perfecto. Sea agradecido. ¿Cuánta gente en la vida tiene ese deseo y esa promesa de Dios, pero vive desagradecido con lo que Dios ya le ha dado hoy? ¿Qué dice la Biblia de eso? La Biblia dice que el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Encárgate de correr la carrera que hoy estás corriendo, con los hijos que hoy Dios te ha dado, con la esposa que hoy Dios te ha dado, con los recursos que hoy Dios te ha dado, con los padres que hoy Dios te ha dado, con la realidad que hoy Dios te ha dado. Sé fiel, corre con paciencia. No te desesperes, no comas ansias, porque a su tiempo llegará la promesa de Dios para tu vida. A su tiempo. Y número 3, el escritor dice: enfócate en Jesús. Yo quiero preguntarte, ¿dónde está el enfoque de tu visión ahora? ¿Está en Jesús o está en el problema? ¿Está en Jesús o en la angustia de lo que va a pasar el día de mañana? ¿Dónde está tu enfoque de visión? ¿Dónde están tus ojos? ¿Sabe? Cuando yo empecé hablando de este sermón, yo dije: la iglesia que puedo ver. Y a veces cuando nosotros vemos las deficiencias del que está a la par, no vemos a Jesús que nos está llamando al ministerio. Muchas veces por estar observando otras cosas que no debemos de observar. Ah, no, esa hermanita no me gustó la camisa roja que trajo. Por estar observando aquellas cosas que no tenemos que observar, no estamos viendo la cruz de Cristo, a Jesús resucitado y siguiendo su voluntad para nuestra vida. ¿Dónde tienes los ojos puestos? Los tienes en los oídos, en las voces de tus enemigos que te dicen: vas a perder, no lo vas a lograr, no vas a llegar a la meta. ¿Dónde están tus ojos puestos? El escritor dice: me enfoco, veo, pongo mis ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
Y ahorita yo te quiero contar un testimonio y ahí vamos a ir aterrizando. Pero esto me encanta lo que dice la Biblia. Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Sabe qué está diciendo esto? Lo que está diciendo esto es de que Jesús no solamente escribió el libreto. Jesús no solamente escribió y diseñó el plan. Él se hizo parte del plan. Jesús no dijo, bueno, voy a salvar a Pedro, voy a salvar a Juan, voy a salvar a Esteban, voy a salvar a Miriam, voy a salvar a Esther. Él no solo dijo, voy a hacer el plan. Él dijo, yo voy a ir a la cruz y voy a morir por Esteban, voy a morir por Pedro, voy a hacer lo que tenga que hacer. ¿Sabe cómo lo dice la Biblia en Filipenses capítulo 2 versículos 6 al 11? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Literalmente lo que Jesús hizo fue, tenía usted el trono de la gloria. Usted, yo quiero que se imagine el trono de la gloria de Dios. Y Jesús dijo, no, ya escribí el plan, ahora me voy a quitar el saco, voy a ir al mundo, voy a caminar por sus avenidas, voy a caminar por su vida, voy a caminar por sus problemas, voy a caminar por sus necesidades, voy a padecer lo que ellos padecen, porque yo voy a hacer el camino y voy a hacer yo el camino de salvación para ellos. Él se hizo el camino por nosotros. Él es el camino. Él es lo que usted y yo necesitamos. Pero cuántas veces por el asedio, por la preocupación y por las cosas en la vida, usted y yo dejamos de ser la iglesia que Jesús quiere que seamos. Y le quiero contar un testimonio. Mis padres fueron, yo esto lo he contado en otros lugares, pero no se lo he contado a usted. Mis padres fueron misioneros y han sido misioneros por muchos años. De hecho, ellos fueron la primer pareja de misioneros enviada por la Iglesia de Dios de Guatemala con los recursos de la Iglesia de Dios de Guatemala al campo misionero. Ellos fueron los guinea pigs, los animalitos de entrenamiento, ¿verdad? A ver cómo surgía el tema de las misiones en Guatemala. Y ellos fueron mandados al Ecuador. Ahí nací yo, en una ciudad llamada Guaranda, Ecuador. Y en esa ciudad de Guaranda, Ecuador, mis padres predicaron por un año y nadie quería aceptar al Señor. Nadie abría sus oídos y su corazón a la palabra de Dios. Y entonces mis padres empezaron a orar y a decirle, Señor, tú tienes que hacer algo aquí. Tú tienes que transformar el corazón de esta comunidad. Y parecía ser que Dios, en vez de hacer lo que mis padres le estaban pidiendo, Él empezó a hacer algo diferente. ¿Sabe por qué? Porque nací yo, pero nací con muchos problemas de salud. Para empezar, mis pies, la punta de mis pies estaban totalmente torcidas hacia atrás. Estaban totalmente torcidos los pies hacia atrás. Luego, yo había nacido con una infección en la cabeza que hacía que mi cabeza creciera y creciera. Y los doctores le dijeron a mis padres, su hijo va a morir de esta infección cerebral. Pero los doctores le dijeron, pero mire, quizás sea lo mejor que le pase a su hijo, porque aparte de que tiene esta infección, su hijo ha nacido sordo y va a ser mudo para el resto de su vida. Él nunca va a poder escuchar y no va a poder hablar. La calidad de vida de su hijo no va a ser muy buena. Y entonces mis padres llegaron agobiados a la casa. Usted se imagina predicarle a una comunidad de un Dios que sana, de un Dios todopoderoso, de un Dios que liberta, cuando tienes a un hijo deforme y a punto de morir en tus brazos. ¿Cómo tú le predicas a alguien de Dios así? ¿Cómo tú le dices, oh, yo soy la iglesia que Jesús ve, cuando tienes un diagnóstico imposible en tus manos, una realidad imposible en tus manos? ¿Cómo puedes ser tú el representante de Dios en esa comunidad?
Mis padres hicieron todo lo que pudieron. Nadie les daba esperanza. Y resulta que una madrugada, mientras mi madre estaba orando a la orilla de la cama, el Espíritu Santo habló al corazón de mi madre y le dijo: Miriam, ya ustedes han ido con todos los doctores, ya han ido y intentado todo lo que ustedes podían, ahora es mi turno. Y le dijo: Miriam, con tus manos vas a tomar los pies de tu hijo y en mi nombre los vas a enderezar. Mi hermano, yo no sé usted, pero yo aún sigo creyendo que en el nombre de Jesús hay poder, hay libertad, hay autoridad. Mi madre dice que tomó mis pies, cerró sus ojos de incredulidad y en el nombre de Jesús enderezó mis pies. Y ella dice que yo solo pegué un grito, ¿cómo no, verdad? Pero cuando abrió sus ojos, mis pies estaban derechos. Y para hacerle la historia larga, corta, Dios hizo una obra restauradora en mi vida, a tal manera, mis hermanos, que ahora yo estoy parado aquí predicando la palabra de Dios, diciéndote que hay un Dios que es todopoderoso y una iglesia que tiene que tomar esa autoridad y ese poder. Pero ¿sabes cuál fue el verdadero milagro? El verdadero milagro fue cuando la gente se enteró de eso, de que el hijo del misionero había sanado. Mis padres ya no tenían que predicar por 3 horas. Mis padres ya no tenían que hacer tanto. Ellos simplemente tenían que abrir la puerta de la casa, llevarlos a la habitación donde yo me encontraba y decirles: este es el Dios que te predico, un Dios que tiene poder, un Dios que tiene autoridad, una iglesia que aún sigue viva, una iglesia que aún sigue caminando. Mis hermanos, yo no sé usted, pero yo he creído que Jesús es el autor y el consumador. De hecho, la Biblia dice que cuando Él estaba en la cruz del Calvario, y si alguien me puede ayudar aquí con el piano en la música por un momento. La Biblia dice que cuando Jesús ya estaba a punto de entregar su vida por usted y por mí, en esa cruz no solamente le pidió al Padre que no tomara en cuenta ese pecado, porque no sabíamos lo que hacíamos, sino antes de morir, en su último suspiro, Él dijo: consumado es. Está hecho. Él ya lo hizo. Él ya lo hizo por ti. Él ya llevó ese dolor que aún tú no quieres dejar ir. Él ya lo llevó por ti. Él ya lo hizo. ¿Sabes? Mi hermano tenía 24 años de edad cuando murió de un derrame cerebral jugando básquetbol. Era músico en una iglesia, un gran músico, adorador. Él murió y yo estaba frente al féretro de mi hermano. 24 años tenía él. Y yo le decía al Señor: Señor, ¿pero qué has hecho? ¿Por qué tiene que pasar esto? No lo entiendo, no lo puedo comprender. No lo puedo entender. ¿Por qué tú permites estas cosas? Y yo escuché cómo la voz del Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo: Juan Carlos, ¿tú hubieras dado tu vida por tu hermano? Y yo, sin pensarlo, le dije: Señor, sí. Si tú me hubieras dado a escoger, yo hubiera dado mi vida por mi hermano. Y el Señor y el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo: Juan Carlos, hace más de 2000 años yo ya la di por él. La perspectiva de la realidad de lo que Dios ha hecho en nuestra vida cambia cuando ustedes y yo primero reconocemos que ya Él lo hizo en la cruz, y reconocemos que ahora lo único que a usted y a mí me toca hacer es ser la iglesia de Jesús. Usted quizás estará sentado ahí y me dirá: pero pastor, es que usted no entiende todo lo que he vivido, todo lo que he padecido. Y pareciera ser que quizás los pastores no tienen problemas, ¿verdad? No, es que el pastor no tiene problemas.
Los líderes no tienen problemas. Claro que sí. Como yo he contado en algún momento, mi padre perdió sus riñones, yo tuve que donarle uno de mis riñones. Mi hermano a los 24 años murió. Y muchas cosas. Podríamos, usted y yo, podríamos sentarnos el día de hoy, escribir un libro entero de todas los pesares que nos han sucedido en la vida. ¿Sí o no? Podríamos escribir libros de todo lo que usted y yo hemos tenido que padecer. Pero ¿sabe? La única esperanza que está en mi corazón es de que cuando mi tiempo termine y que cuando el Espíritu Santo llegue y el Señor diga: Juan Carlos, terminó tu tiempo, es hora de ir al reino eterno, a la corona incorruptible, yo pueda llegar y sentarme en medio de esa nube de testigos y poder ver a Noé, poder ver a Esther, poder ver a todos esos hombres y mujeres que como usted le creyeron a Dios en medio de su dolor, que como usted le creyeron a Dios en medio de la persecución, que como usted hoy siguen aquí, aunque quizás no quisieras estar aquí, porque te levantaste con un fuerte dolor en tu cuerpo, o lo que es peor, un fuerte dolor en el corazón. Y quizás lo menos que tú quisieras es estar hoy aquí. Pero te voy a decir algo: eres la iglesia que Jesús ve. Y esa iglesia es una iglesia de autoridad, es una iglesia de victoria, una iglesia que la gente va a decir allá afuera: pero ¿por qué puede danzar? ¿Cómo puede adorar al Señor? ¿Cómo puede hacer todo eso? Si mira lo que vivió, mira lo que pasó, mira lo que perdió. Pero dice la Biblia que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y ni las puertas del infierno prevalecerán contra ti. Yo quiero que te pongas sobre tus pies. Y hoy, mis hermanos, gracias, pastor. Yo no sé usted, pero yo hoy voy a despojarme de todas esas mentiras del diablo. Y aunque mis ojos carnales no lo puedan ver, aunque la gente me diga, como le dijo a Nehemías: Nehemías, lo que estás haciendo, si una zorra caminara por encima, lo destruyera. Y la respuesta de Nehemías dijo, cuando lo llamaban a reuniones, ¿verdad? Vente, reunámonos. Nehemías decía: no puedo, no tengo tiempo. Estoy enfocado en una sola misión. Estoy enfocado en terminar la obra a la que Dios me ha mandado. Mis hermanos, no importa la edad que tú tengas. Y si ese espíritu está en este lugar, si ese espíritu está en esta iglesia, aquí hay milagros, aquí hay restauración, aquí hay vida, aquí hay prosperidad, aquí hay salud, aquí hay cadenas quebrantadas, rotas en el nombre de Jesús. Yo te voy a invitar, si tú quieres ser la iglesia de Jesús, ven a este lugar el día de hoy y adoremos al Señor aquí un momento. Aleluya, adoremos al Señor. Adoremos al Señor. Aleluya, aleluya. Aquí estás, debemos ver. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando. Aleluya, aleluya, aleluya. Adórale, adórale. Te adoraré. Oh Espíritu de Dios. Te adoraré. Hoy van a haber milagros en este lugar. Aquí estás. Hoy tú te vas a convertir en el testimonio más grande de la obra de Dios en este lugar, en tu familia, en tu comunidad. Oh, Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré.
sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, yo te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso Dios, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Y aunque no pueda ver, Dios, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Hoy decimos todos juntos, aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Quiero hacer dos oraciones el día de hoy antes de entregar este tiempo. Yo quiero hacer dos oraciones antes de entregar este tiempo. La primera oración es la oportunidad para que todos los que estamos aquí, si usted de alguna manera dice el día de hoy, sabe, pastor, yo me he alejado del plan de Dios para mi vida, o si quizás usted nunca le ha dicho al Señor, Señor, sé el dueño y Señor de mi vida, este es el momento de hacerlo. Yo quiero que si
hay alguien en este lugar, mientras todos estamos adorando, si hay alguien en este lugar que le quiere entregar su vida al Señor o se quiere reconciliar con el Señor, yo quiero que levantes tu mano derecha conmigo en este lugar. Si ese es tu caso, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Deja tu mano levantada ahí si tú te quieres reconciliar o aceptar al Señor. Y yo voy a pedirle a los líderes que estén cerca de estas personas que se acerquen a una persona que ve su mano levantada, por favor. Allá atrás hay un caballero, si alguien puede llegar a ese caballero, por favor. Y a los que están levantando su mano, por favor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y todos los que levantaron su mano, yo quiero que repitan esta oración conmigo en esta mañana. Desde tu corazón repite esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy vengo delante de ti, reconociendo que soy un pecador y que te necesito. Pero también reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados. Y al tercer día resucitaste para darme vida eterna. Yo te pido que el día de hoy entres a mi vida, a mi familia, a mi matrimonio, que entres a todo lo que yo soy. Desde ahora en adelante, tú eres mi Señor y tú eres mi Salvador. Ayúdame a ser desde el día de hoy la iglesia que tú ves, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Vamos a hacer una oración más. Yo quiero que pongas tu mano en el hombro de la persona que tienes a la par. Vamos a orar por milagros. Si tú necesitas un milagro de parte de Dios, una respuesta de parte de Dios, o si esta palabra ha confirmado algo en tu corazón que tú necesitabas confirmación, yo quiero que en esta oración tú pongas tu mano sobre el hombro de la persona que tienes a la par y vamos a orar por milagros el día de hoy. Vamos a desatar una palabra de milagros en este día. Y miren lo que vamos a hacer. Después de orar por los milagros y después de orar por lo que Dios va a hacer en este lugar, vamos a celebrar como nunca antes hemos celebrado. ¿Sabe por qué? Porque la mejor forma de agradecerle al Señor por algo que Él ya hizo, aunque no lo pueda ver, es celebrar la victoria de lo que Él ya hizo en mi vida, en tu vida y en tu familia. Amén. Así que vamos a hacer esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, hoy yo declaro milagros sobre este pueblo. Señor, tú eres la promesa, Señor, viva en nuestras vidas. Señor, tú nos has prometido que por tus llagas hemos sido sanos, curados. Y el día de hoy, Señor, yo te pido en esta mañana, Espíritu de Dios, yo soy un milagro y yo creo en milagros. Y yo te pido, Espíritu de Dios, que hoy tú obres un milagro sobre tus hijos, sobre tus hijas, Señor. Padre, un milagro físico, un milagro espiritual, un milagro económico, un milagro matrimonial, un milagro familiar. Padre, yo te pido que alcances esas generaciones, a esos hijos, a esas hijas que hoy no están aquí y que hacen doler el corazón de sus padres. Pero yo te pido que ese milagro llegue a ellos el día de hoy. Donde sea que se encuentren, donde sea que estén, ese milagro llega ahí donde están ellos, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Por qué no decimos todos juntos? Ahora sí, ya viene adoremos al Señor. la recompensa. Ya no vas a llorar. Tenemos a Cristo en nuestra
escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños, sigamos llevando la cruz, pero sigamos el camino angosto, que con Cristo es mucho mejor. Dile, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Sí, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida y por eso puedo escalar. A veces me siento débil, ya no puedo escalar, pero alzo mis manos al cielo, viene Cristo y fuerzas me da. A veces me siento débil y ya no puedo escalar, levanto mis manos al cielo, viene Cristo y fuerzas me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida y por eso puedo escalar. Sí, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida y por eso puedo escalar. A ver, iglesia, ya viene, ya no voy a, tengo a Cristo en mi vida y por eso puedo escalar. Sí, ya viene, eso, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida y por eso puedo escalar. Sí, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida y por eso puedo escalar. Hay victoria, hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. No podrá el enemigo dañar nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria. A ver ustedes, iglesia, diles. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Confiésalo. Hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. No podrá el enemigo dañar nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria